Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de química de las PAU del País Vasco. Aquí nos dicen el primer ejercicio es de equilibrio químico mezclado con un poquito de Chavelier y un poquito de hidrólisis. Nos dicen que el amoníaco se sintetiza a escala industrial a través del proceso de Haber. Bueno, esto es un proceso industrialmente que es muy importante, lo dice aquí, que supuso una revolución significativa, ya que los fertilizantes que se generan a partir del amoníaco pues permiten alimentar a toda la población mundial y, sin embargo, como la reacción es muy lenta, requiere el uso de catalizador para que sea más eficaz. Si la presión, si en un recipiente cerrado a 20 grados, las presiones parciales de los gases en equilibrio son estas que tenemos aquí, presión de hidrógeno 4,2, la del nitrógeno 3,5, calcular la presión parcial de amoníaco y la constante de equilibrio K sub C. Después nos piden indicar si la reacción es espontánea, nos dan las entalpías de formación. Luego en el C nos piden explicar cómo podría emplearse la presión en la reacción para desplazar el equilibrio hacia el producto, ¿vale? Y de los fertilizantes que se preparan a partir del amoníaco, el nitrato de amonio pues es uno de los más comunes, razona cómo será el pH de la disolución. Bueno, vamos a hacer el primer ejercicio, que es básicamente un equilibrio químico. Tenemos 3 de hidrógeno gas, de un equilibrio homogéneo, que reacciona con nitrógeno gas para dar lugar a 2 de amoníaco. Vale, nos dan la K sub P, que nos dicen que es 4,34 por 10 elevado menos 3. Claro, aquí la variación de moles gaseosos sería 2 menos 4, ¿vale? Que sería una variación menos 2. De hecho, esta K sub P será atmósferas elevado a menos 2 la magnitud. ¿Qué nos piden que calculemos? Nos dan la K sub P, nos dan las presiones parciales de cada uno de los elementos en equilibrio, nos dan la presión de equilibrio del hidrógeno y la del nitrógeno, y nos piden pues obviamente que calculemos la del amoníaco. Bueno, es muy fácil, esto la K sub P es la presión parcial de amoníaco elevado al cuadrado partido por la presión parcial de hidrógeno elevado al cubo por la presión parcial de nitrógeno. Fijaros que la K sub P la tenemos, 4,34 por 10 elevado a menos 3. La presión de amoníaco, pues es cierto que no la sabemos, que esto es lo que nosotras tenemos que averiguar, y la presión de hidrógeno nos están diciendo que es 4,2, así que es 4,2 elevado al cubo por la concentración de nitrógeno, que es 3,5. En esencia, lo que habría que hacer es despejar el amoníaco. Esto se despejaría como la raíz cuadrada de 4,34 por 10 elevado a menos 3 por 4,2 elevado al cubo por 3,5. Y entonces nada, despejaríamos esto y ya tendríamos el ejercicio resuelto. A ver, pues tendríamos que la raíz cuadrada sería 4,34 por 10 elevado a menos 3 por 4,2 elevamos al cubo, que multiplicamos por 3,5. Hacemos la raíz cuadrada. Ay, perdón, que aquí he puesto el índice, perdón, al cubo, aquí por 3,5. Vale, entonces esto nos da que estos 1,06 atmósferas. Entonces ya tenemos la presión de amoníaco, que es 1,06 atmósferas. Bueno, si os dais cuenta, ya tendríamos el apartado A. Bueno, nos falta la K sub C. Recordemos que K sub P es igual a K sub C por R por T elevado a la variación de moles gaseosos. Fijaros que ya hemos calculado la variación de moles gaseosos, que será menos 2. Y entonces vamos a calcular cuánto vale K sub C. K sub C será K sub P partido R por T, todo esto elevado a menos 2. La K sub P la tenemos en el dato de enunciado, 4,34 por 10 elevado a menos 3, que lo dividimos entre 0,082 con una temperatura que son 20 grados, es decir, 293, o sea, sería 20 más 273, 293 grados Kelvin. Todo esto elevado a menos 2 nos va a dar el valor de la K sub C. Así que, bueno, pues nada, vamos allá. Sería 4,34 por 10 elevado a menos 3, que lo dividimos entre pues 0,082 por 293, que lo elevamos a menos 2. Bueno, y entonces esto nos da que el valor de la K sub C es 2,5 molar elevado a menos 2, y ya tendríamos tanto la presión parcial de amoníaco como la K sub C del problema, con lo cual tenemos el primer problema resuelto. Ahora, vamos al B, que es de termodinámica, pero es bastante asequible, que nos dice lo siguiente. Indica si la reacción es espontánea a 20 grados. Para que una reacción sea espontánea, la energía libre de Gibbs tiene que ser menor que 0, y lo calculamos a partir de la expresión que la energía libre Gibbs es la variación de la entalpía menos la temperatura por la variación de la entropía. Si os dais cuenta, tenemos aquí para calcular las entalpías de formación del amoníaco y la de
y las entalpías de la entropía de formación. Fijaros que el hidrógeno y el nitrógeno no tienen entalpías de formación porque son compuestos elementales. Entonces estos elementos no tienen entalpía. Así que la entalpía de la reacción será igual al sumatorio por un número de moles de las entalpías de formación de productos menos el sumatorio por un número de moles de las entalpías de formación de reactivos. En este caso, reactivos son todos 0. Así que el amoníaco sería menos 46,2, pero ojo, multiplicado por 2, menos 0. Bueno, pues esto es 2 por menos 46,2 sería menos 92,4 kilojulios. Ojo, kilojulios partido mol. Vale, ya tenemos el primero, ahora vamos a calcular la variación de la entropía, que se hace exactamente igual, es el sumatorio de los productos menos los reactivos, así que productos tendríamos el amoníaco, 2 por la entropía del amoníaco, que sería 192,3, todo esto menos la 3 de hidrógeno, 3 del hidrógeno que son 191,5, más 130, en este caso, del hidrógeno. Así que esto sería 2 por 192,3 menos 3 por 191. Perdón, lo he puesto al revés. Perdón, he puesto este dato al revés, porque sería 3 de hidrógeno, 3 por 130. Ay, perdón, aquí se me ha ido el 6. Aquí se me ha ido la conchinchina. Ahí está. Entonces sería 3 por 130,6 kilojulios. Está todo... Cuidado. Están julios, cuidado. Entonces vamos a calcularlo en julios, no hay ningún problema. Más el del nitrógeno, que sería 191,5. Cuidado que este cálculo lo vamos a calcular en julios. Julios partido mol por Kelvin, ¿no? Entonces esto sería 2 por 192,3. Le restamos, abrimos un paréntesis. 3 por 130,6, que se me ha ido el 6 al otro lado, más 191, perdón, iba a poner 95, 91,5, que esto me va a dar que el resultado es menos 198,7. Menos 198,7, ojo, julios, partido mol por Kelvin. Voy a hacer una cosa, lo voy a pasar aquí, luego cuando hagamos el cálculo de la energía libre Gibbs hay que pasarlo, o pasamos todo a julios o todo a kilojulios. Bueno, vamos a ver si la reacción es espontánea. La energía libre Gibbs es igual a la entalpía, que es menos 92,2 kilojulios partido mol, por la temperatura, que son 20 grados, menos la temperatura, que son 293 grados en grados Kelvin, porque son 20, que le multiplicamos menos 198,7 por 10 elevado a menos 3 kilojulios partido mol por Kelvin. Fijaros que esto, simplemente multiplicando por 10 elevado a menos 3, ya lo hemos pasado a kilojulios. Bueno, pues nada, muy completito el ejercicio competencial, pero bueno, bastante asequible. Menos 92,2, ¿de acuerdo? Menos 293 grados Kelvin por menos 198, con 7, que lo multiplicamos por 10 elevado a menos 3. Cuidado que esto es lo típico que todo el mundo metemos la pata. Y yo me incluyo, porque yo también puedo meter la pata aquí. Entonces 92 menos 293 por 198 con 7 por 10 elevado a menos 3, pues esto nos da menos 33,98, que pues kilojulios. Porque fijaros, mol se va, Kelvin y queda kilojulios. Claro, esto es de signo negativo. Eso significa que si es negativo, se trata de una reacción de un proceso espontáneo. Entonces, en este caso, tenemos una reacción espontánea. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Te dice que calcules, te dice que el grado de conversión de la reacción no suele ser muy alto. De hecho, esto es uno de los problemas cuando se descubrió el catalizador, ¿no? Explica cómo podrían emplearse la presión de la reacción para desplazar el equilibrio hacia el producto. Bueno, lo que se hace en la industria química básicamente es que si aumenta la presión a una temperatura constante, de acuerdo con el principio de Chatelier, el sistema evoluciona en el sentido que baje la presión del sistema. Entonces, lo que queremos es hacer aumentar la presión. Para que esta descienda es preciso que lo haga el número de moléculas de gas presentes en el equilibrio, y entonces el sistema se desplaza hacia la formación de amoníaco, ya que así pasa de 4 moléculas, pasa de nitrógeno o hidrógeno a 2 moléculas de amoníaco. Básicamente lo que tenemos que hacer para desplazar el equilibrio hacia la formación del amoníaco más producto es incrementar la presión. Luego te dice que en el D, de los fertilizantes que se preparan a partir del amoníaco, el nitrato de amonio es uno de los más comunes. Y que razone cuál será el pH de esto. Bueno, pues aquí tenemos que decir lo siguiente.
Si tenemos una sal que es la de nitrato de amonio, pues esta sal se disocia en ion amonio y en ion nitrato, NO3, ¿no? Si nosotros analizamos la fuerza ácido-base de los conjugados, tenemos el ion nitrato que viene del ácido nítrico, que es un ácido fuerte, entonces es una base conjugada que procede de ese ácido fuerte, por lo tanto no produce una disociación, una reacción de hidrólisis. Luego tenemos el ion amonio, que es un ácido conjugado que procede de una base débil y que será más fuerte que el agua, produciendo una reacción de hidrólisis ácida. Entonces la disolución que tenemos aquí pues será ácida por hidrólisis ácida del ion amonio, y aquí tendríamos el equilibrio del propio ion amonio, con lo cual la disolución será ácida por hidrólisis del ion amonio. Muy bien, pasemos al siguiente problema, problema 2. Te dice, 2 investigadores han intentado reaccionar zinc como cobre metálico en un ácido fuerte, que es el ácido clorhídrico, y los productos de la reacción son cloruro de magnesio, ¿vale? Y hidrógeno gaseoso. Te pide determinar cuál de las dos reacciones será espontánea y que la ajustemos. Nos dan los potenciales y luego señalar, en este caso, cuál es la especie oxidante, cuál es la especie reductora, ¿vale? Y luego el C, pues calcular el volumen del gas que se genera en esta reacción, medido a 700 mililitros de mercurio y 50 grados, y luego si se hacen reaccionar 5 gramos de metal. Y luego el metal que no reacciona con el ácido clorhídrico lo hará con un ácido oxidante como el ácido nítrico, para dar pues un metal con nitrato y monóxido de nitrógeno y agua. Comprobar que la reacción es espontánea y ajustarla mediante el método de ion-electrón. Bueno, bastante fácil. Vamos a la primera reacción, porque la primera reacción es que mezclen zinc, básicamente te dicen que mezclan zinc con ácido clorhídrico, ¿vale?, para dar cloruro de zinc y hidrógeno. Entonces, digamos que tú tienes el zinc en estado sólido, que lo único que le puede pasar es que pase a zinc más 2 en disolución acuosa, con lo cual esto es una reacción de oxidación. Entonces, yo lo que hago es, en vez de restar, sumar. Entonces aquí voy a poner el potencial estándar de oxidación. ¿Cómo lo consigo? Cambiando el signo, más 0,76 voltios. Y luego lo otro que tendría pues sería el hidrógeno gaseoso. Claro, yo lo que se forma es hidrógeno gas, ¿vale? Entonces aquí lo que tengo son pues 2 protones. Esto es un electrodo que es 0, porque, ¿vale? Es decir, aquí tenemos una reacción de reducción, ¿vale? Y entonces el potencial del hidrógeno pues es 0. Entonces aquí potencial de reducción del hidrógeno es 0 voltios, así que si nosotros hacemos la reacción global, la variación de esto será más 0,76 voltios. Eso significa que si esto es de signo positivo, la energía libre de Gibbs es menor que 0 y por lo tanto se trata de un proceso espontáneo, porque la energía libre de Gibbs es igual al número de electrones transferidos por la constante de Faraday por la variación del potencial, ¿vale? Entonces tendríamos esa reacción. Entonces tendríamos que zinc, bueno, aquí pondríamos 2 electrones, zinc sólido que reacciona con 2 protones va a dar lugar a zinc más 2 acuoso más hidrógeno. Entonces eso sería la reacción, que en realidad es una reacción de 2 veces, en realidad si ponemos la reacción molecular, pues sería zinc con 2 de ácido clorhídrico, que daría cloruro de zinc más hidrógeno, ¿vale? Luego, la otra especie, cobre, pues yo tengo cobre sólido, que lo único que le puede pasar es que pasa a cobre más 2 en disolución acuosa, por lo tanto esto es una semireacción de oxidación, y voy a cambiar el signo para poner el potencial de oxidación. Ya sabéis que a mí me gusta cambiar signos, entonces esto es menos 0,34 voltios, prefiero eso que restar, pero bueno, es un gusto consumidor, si restáis también está bien, pero tened en cuenta que restáis potenciales estándar de reducción. Bueno, pues aquí lo mismo, nos va a dar hidrógeno, ¿vale? Aquí 2 protones más 2 electrones, aquí ajustamos con 2 electrones y esto es un potencial estándar de reducción, que será 0 voltios. Claro, si nosotros sumamos la reacción global, esa variación que estaríamos viendo es de menos 0,34 y como la variación está siendo del potencial estándar de la reacción de signo negativo, eso significa que la reacción no es espontánea. No es espontánea. Vale, aquí pues completamos la reacción, cobre sólido más 2 protones, da lugar a cobre más 2, más hidrógeno gas. Bueno, reacción molecular, pues en esencia la reacción molecular pues sería, bueno, no me cabe aquí, la pongo aquí, sería cobre más 2 de ácido clorhídrico, que daría pues cloruro de cobre más hidrógeno gas, ¿vale? Luego de todo esto nos están preguntando, en este caso, cuál es la especie oxidante y cuál es la especie reductora. Bueno, pues esto es bastante fácil. Si yo tengo aquí una reacción de oxidación, pues esto es un agente reductor,
¿no? Si aquí tengo una reacción de oxidación, esto es un agente reductor. Si aquí tengo una reacción de reducción, esto es un agente oxidante, ¿vale? Entonces el agente reductor es un perdedor que pierde electrones y participa en una reacción de oxidación. En todo caso, el agente reductor aquí sería el zinc, ¿vale? El agente oxidante sería los protones y aquí pues sería el agente reductor, sería el cobre, y el agente oxidante nuevamente los electrones. Un agente oxidante es un mangante y un agente reductor es un perdedor. Un agente reductor participa en una reacción de oxidación y un agente oxidante participa en una reacción de reducción. Vale. Ya tendríamos el apartado B. Ahora nos pide que calculemos el volumen de gas que se genera en esta reacción. Se refiere realmente a la reacción... ¿a qué reacción se refieren? Supongo que se refieren a la de zinc. Bueno, en realidad están dos reacciones, la de zinc y cobre. Bueno, obviamente se refiere a que hagamos solo con la reacción espontánea, porque aquí, claro, yo he dicho que esto es un agente reductor y esto es un agente oxidante, pero esta reacción pues no nos interesa porque no es una reacción espontánea, entonces solo nos interesa la de arriba. Perdonad que tenía un lapsus de decir, uy, qué reacción, solo la que es espontánea. Bueno, pues vamos al apartado. El apartado D en realidad es un cálculo esticométrico. Nos hemos ajustado que el zinc, cuando reacciona con 2 de ácido clorhídrico, genera cloruro de zinc más hidrógeno gas, ¿vale? Entonces nos piden que calculemos el volumen del gas que genera esa reacción medido a 700 militos de mercurio. Vale, aquí tenemos un pequeño problema porque no tenemos el estado físico, pero podemos intuirlo. Esto es un sólido, esto es una disolución acuosa, esto es una sal, por lo tanto será un sólido, y el único que debe ser un gas debe ser el hidrógeno, ¿vale? Así que tenemos que estas condiciones tiene que reaccionar con 5 gramos de metal, que se refieren realmente al zinc. Pues vamos a calcular cuántos moles tenemos de zinc. Los moles de zinc son 5 gramos, que lo debemos por el peso molar del zinc, que el zinc sería 65,4 gramos partido mol. Vale, ¿aquí nos han dado ese dato? No nos han dado ese dato, pero nos habrán dado a lo mejor una tabla periódica o algo. 65,4. Así que 5, que lo dividimos entre 65,4. Espera un segundo, esto no será el cobre, el peso molar del cobre. 65,4 es el del zinc. Zinc, peso molar. El zinc, es que aquí hay una tabla periódica. Zinc, peso molar del zinc, o masa atómica del zinc, es 65,38. Sí, está bien. Vale, entonces tendríamos que calcularíamos el número de moles. Esto sería 0,076 mol, pues en este caso de zinc, pero si nosotros vemos la relación, vemos que los moles de zinc realmente son los mismos moles del gas hidrógeno, así que es 0,076 mol, ¿vale? Ahora calculamos el volumen con la ley de gases ideales. Entonces el volumen en este caso de hidrógeno serán los moles por R por T partido la presión. Los moles, pues 0,076 mol por 0,082 por una temperatura de 50, que le sumamos 273, será 323 grados Kelvin. Y la conversión, si hacemos 700, lo dividimos entre 760, conseguiremos la conversión a atmósferas. Bueno, pues muy sencillo, ojalá todo el examen sea así. Ay, qué bien, qué fácil. Esto por 0,082 por la temperatura 323 grados Kelvin. Y aquí haremos la conversión aquí abajo, 700 partido 760, porque según la ley de gases ideales que hemos utilizado, la presión tiene que ir a atmósferas. Así que esto es 2,198, 2,198 o 2,2 litros si os apetece. Bueno, así está bien. Esto sería el volumen que se genera en este caso del gas, del único gas que se genera, que es el hidrógeno. Luego después nos dice que el metal que no reacciona con el ácido clorhídrico, es decir, se refiere en este caso al cobre, ¿vale? Lo hará con un ácido oxidante como el ácido nítrico para dar pues un metal, ¿vale? Una sal de nitrato y monóxido de nitrógeno y agua. Comprobar que la reacción es espontánea y ajustar mediante el método ion-electrón. Bueno, básicamente es un método ion-electrón de un ajuste de la reacción redox, y realmente la reacción que nos están diciendo es que cobre, que reacciona con ácido nítrico, nos va a dar una sal de nitrato, que será una sal de nitrato de cobre, más monóxido de nitrógeno, más agua. Bueno, siempre tenemos que poner agua. Bueno, vamos a poner valencias, esto es 0, aquí esto es más 1, más 5, menos 2,
más 5 menos 2, y esto es un 2, por lo tanto la valencia del cobre es más 2. Aquí esto es más 2 menos 2 y más 1 menos 2. Vamos a ver los cambios. Cambios observados. Del cobre 0 pasa al cobre más 2. Esto es una semireacción de oxidación y entonces esto es un agente reductor. Bueno, el otro cambio que observamos es el cambio del nitrato que pasa a este compuesto, a monóxido de nitrógeno, y entonces esto es una reacción de reducción y entonces esto es un agente oxidante. Vale. Bueno, pues vamos a poner semireacciones. La semireacción de reducción, que sería cobre que pasa a cobre más 2 acuoso. Bueno, no hace falta el estado físico. Y luego la semireacción de oxidación, que pasamos del ion nitrato, pasamos a monóxido de nitrógeno. Cuidado que los óxidos no se disocian y esto suele ser la cagadita típica de examen. Bueno, vamos a hacer el método ion-electrón. Esto, primero ajustamos el agua con los oxígenos con agua. Aquí tendremos que poner 2 moléculas de agua, 4 protones. Ahora ya tenemos el balance de cargas, vamos al balance de masas. Aquí 2 electrones y aquí 0. Aquí menos 1, 4, 3. Así que tendremos que poner aquí 3 electrones. Esto para la transferencia lo multiplicaremos por 3 y esto por 2. Y entonces nos da 3 de cobre más 8 protones más 2 iones nitrato. Nos vamos al otro lado. Cobre, 3 de cobre más 2 acuoso, más 2 de monóxido, más 2 de agua. Esto sería lo que llamamos la reacción iónica ajustada. Vamos a la molecular. La molecular sería 3 de cobre más 8 de ácido nítrico. Acordaros que siempre ante la duda se coge el que más. 3 de nitrato de cobre más 2 de NO más 2 agüitas. Vale. Aquí fácil, aquí ponemos el potencial estándar de reducción y aquí ponemos el potencial estándar de oxidación. Yo me gusta cambiar signo, lo siento, soy de cambiar signos. Entonces aquí nos dan el potencial de reducción del cobre al principio del enunciado, que nos ha dicho que es más 0,34, esa es la reducción, y la reacción de oxidación ponemos el potencial de oxidación del nitrato. Bueno, aquí voy a poner, cambiar el signo, 0,78 voltios. Bueno, yo estoy viendo que esta suma pues me va a dar menor que 0. Y entonces aquí tendríamos que 0,34 menos 0,34 menos 0,78, esto da menos 0,44. Entonces la variación de ese potencial, de esa reacción, es menos 0,44 voltios. ¿Eso qué significa? Que al ser esto de signo negativo, eso significa que la reacción, perdón, iba a poner que es espontánea, ¿no? La reacción es no espontánea, ¿vale? La reacción en este caso, que vuelvo a escribir lo mismo. Energía libre de Gibbs, lo pongo aquí, energía libre de Gibbs mayor que 0. No es espontáneo, perdón, que he puesto aquí que es de signo positivo, ay, qué tontis. La variación es de signo negativo, por lo tanto la reacción no es espontánea. Recordemos que la energía libre de Gibbs es igual al número de electrones transferidos por la constante de Faraday por la variación del potencial. Si esta variación es negativa, el potencial, si la variación del potencial es negativo, como es el caso, pues la reacción no es espontánea. No lo es. Muy bien, pasemos al siguiente ejercicio. Ejercicio, que examen más largo, la verdad. B2. Aquí tenemos un ejercicio de ion común y de precipitación, parece ser. Vale, esto es un ejercicio repetido que ha salido muchas veces, que incluso la misma sal. En el tratamiento de aguas que presentan iones plomo de alta toxicidad se emplea Na2S para precipitarlo, y si el producto de solubilidad es 3,4 por 10 elevado a menos 28. Uy, qué solubilidad más potente. Más bajita. Qué poco soluble es. Calcular si en una disolución saturada de sulfato de plomo se encuentra la concentración máxima de plomo, que es 7,2 por 10 elevado a menos 8 molar permitida por la legislación. Y luego explica cómo cambia la solubilidad en presencia de sulfato de amonio. Y luego comprueba si se genera precipitado cuando se tratan 100 mililitros de una disolución de 4 por 10 elevado a menos 4 molar de plomo con 250 mililitros de una disolución de 2 por 10 elevado a menos 3 molar de sulfato de amonio. Pues como veis, pues es un ejercicio pues muy largo. La verdad es que este examen es un poquito, para mi gusto, muy largo, ¿vale? Pero es verdad que contra más largo significa que hay más optatividad,
pero es pesado este examen, ¿eh? Bueno, vamos allá. Bueno, pues aquí tenemos primero un equilibrio, esto es una sal insoluble, la sal de sulfato de plomo, vamos a hacer el equilibrio de solubilidad, esto es sólido, que se disocia en plomo más 2 acuoso, ¿vale? Más ion sulfato acuoso. Claro, aquí tenemos una concentración y la concentración en equilibrio, nada, nada, esto será una S y esto es una S. Entonces la KPS de esto será igual, la concentración del ion plomo por la concentración del ion sulfuro, ¿vale? Entonces aquí la KPS sería S por S, ¿no? S por S, que es S al cuadrado. Entonces KPS, tenemos que la relación es S al cuadrado. Ahora, sabiendo eso, podemos calcular la solubilidad. La solubilidad es igual a la raíz cuadrada de KPS, que esto es la raíz cuadrada de ¿cuánto? Pues de 3,4 por 10 elevado a menos 28. Entonces, vamos a ver la solubilidad y de ahí pues podemos contestar lo que nos están diciendo a partir del cálculo de la solubilidad. 3,4 por 10 elevado a menos 28, pues esto nos da 1,84. 1,84 por 10 elevado a menos 14 mol, cuidado, mol partido litro o molar, como queréis poner, y esto sería la solubilidad en condiciones de saturación. Así que lo que vamos a hacer es comparar con el valor que nos están dando. Nos dice que la concentración máxima de plomo, para superarla según la legislativa, no se puede superar 7,2 por 10 elevado a menos 8. Bueno, en este caso nos ha dado menos 14, ¿no? Entonces no supera la concentración permitida, permitida por legislación. Y diréis, ¿solo había que hacer esto? Sí, simplemente era una cuestión de comparar, ¿de acuerdo? Ahora, te dice en el B que expliquemos cómo cambia la solubilidad de sulfato de plomo si añadimos este compuesto. Bueno, esto es un principio de Le Chatelier. Según el principio de Le Chatelier, si yo pongo una sal como esta que tenéis aquí, que es la del sulfato de amonio, el sulfato de amonio es una sal, ¿vale? Es una sal, a ver, ¿es una sal insoluble o soluble? A ver. Vale, tenemos tratamiento de agua, sulfato. Vale, parece ser que es una sal soluble. Vale, entonces aquí básicamente el ion común, bueno, no nos dan el valor, entonces vamos a asumir que, pues vamos a asumir que es una sal soluble. Pero bueno, no lo tenemos no nos lo han especificado, ¿vale? No nos han especificado cómo es esta sal, si es una sal soluble o insoluble, porque no nos han dado el valor de la KPS. Del otro sí que lo tenemos, o lo hemos calculado, pero bueno, voy a pensar que es una sal soluble. Además, normalmente los sulfatos de amonio suelen ser solubles, ¿no? Entonces, esto te da ion amonio más, ion amonio más, 2 iones amonio más el ion sulfuro, ¿vale? No me lo dan, a lo mejor es una sal insoluble, no lo sé, no me han dado el dato, pero bueno, voy a pensar que aquí realmente lo que yo tengo que tener en cuenta es el ion común, porque se trataría de un principio Le Chatelier. Entonces, el ion común que yo tengo es el ion sulfuro, ¿vale? Y según el principio de Chatelier, si yo incremento y tengo un ion común que es este, aumento la concentración en este caso de ese producto. Entonces el equilibrio se desplaza en sentido inverso y entonces lo que hace es que disminuye la solubilidad de la sal. Es decir, lo que está pasando aquí, según el principio de Chatelier, es que la solubilidad del sulfuro de plomo, ¿vale? Disminuye. Es decir, disminuye la solubilidad de esta sal, que a priori pues es una sal insoluble, ¿vale? Vamos a asumir que el sulfuro de amonio es soluble, ¿vale? Por la regla de solubilidad se trataría de una sal soluble. Sí, es una sal soluble. Bueno, entonces, nada, ion común, el equilibrio se desplaza en sentido inverso. Luego en el C nos dicen, que es el ejercicio clásico, comprobar si se genera precipitado cuando se tratan 100 mililitros de esos iones plomo con 250 mililitros de esa otra disolución del ion sulfato. Vale, pues nada, esto es calcular una cosa que se llama coeficiente de concentración y compararla con la KPS de este compuesto que tenemos aquí, porque nosotros lo que queremos ver es si precipita la sal del sulfuro de plomo, ¿no? Entonces la KPS de esto, que lo tenemos calculado anteriormente,
que nos ha dado que bueno, lo tenemos aquí, que la KPS de esto nos dicen que es 3,4 por 10 elevado a menos 28. Entonces lo que tenemos que hacer es comparar una con la otra, ¿vale? Bueno, pues nada, yo lo que hago es imaginarme que tengo vasos precipitados. Tengo un vaso precipitado, que tengo la sal, en este caso de sulfato de amonio, ¿vale? Sulfuro de amonio, perdón. Y entonces en esa sal pues tengo que estos 2 por 10 elevado a menos 3 molar. Que realmente el ion que a mí me interesa es el ion sulfuro. Eso significa que la concentración del ion sulfuro inicialmente también va a ser la misma porque esto es una sal soluble, ¿vale? Es una sal soluble. Con lo cual tengo esa concentración inicial con un volumen, en este caso, de 250 mililitros. Vale, a esto le sumo otro vaso de precipitados que tiene una concentración de iones plomo. Aquí me dice directamente cuánto plomo más 2 hay, ¿vale? Sulfato de plomo, ¿vale? Porque esto va a formar sulfato de plomo y entonces aquí te dice que la concentración inicial de sulfato de plomo sería 4 por 10 elevado a menos 4, ¿de acuerdo? Con un volumen inicial de ¿cuánto? Pues un volumen inicial de 100 mililitros. Claro, yo tengo que tener en cuenta que aquí los volúmenes son aditivos. ¿Qué significa eso? Que el volumen final de esto será 350 mililitros. Así que lo que voy a hacer es calcular las concentraciones nuevas de los iones para calcular el coeficiente de concentración o coeficiente de solubilidad, que sería igual a la concentración del ion plomo, ¿vale? Por la concentración del ion, perdón, aquí faltan 2, del ion sulfuro, ¿vale? Pero esas son como concentraciones finales. Así que esto es concentración inicial por volumen inicial igual a concentración final por volumen final, ¿vale? Partimos de una concentración de 2 por 10 elevado a menos 3 molar con un volumen de 250 mililitros. No sabemos la concentración del sulfuro final, pero sabemos que el volumen final serán 350 mililitros. Entonces, ¿qué concentración del sulfuro final tendremos? Pues tendríamos que hacer ese cálculo y tendríamos que esto sería 5 con algo, creo. A ver, vamos a hacer el cálculo. Esto sería, a ver, 2 por 10 elevado a menos 3 por 250 partido 350. Y esto sería igual a 1,43. 1,43 por 10 elevado a menos 3 molar. ¿Sí, no? A 2, a ver si he puesto mal el valor. 2 por 10 elevado a menos 3. Pues no lo he puesto mal. 2,3 elevado a menos 3, sí, está bien puesto. Y ahora la otra condición es que partimos de una concentración de 4 por 10 elevado a menos 4 molar por un volumen de 100 mililitros. La concentración de plomo más 2 final por el volumen final, que son 350 mililitros. Y entonces vamos a calcular cuánto sería esto. Ay, perdón, aquí hay una rata. Esta concentración está mal, porque aquí he puesto... Perdón, aquí me acabo de dar cuenta que he puesto mal. Ah, no está bien. 10 elevado a menos 3 por 250 dividido entre 350. Esto nos da 1,42. Sí, está bien. 1,43 por 10 elevado a menos 3 molar. Vale, ahora el otro, que sería pues un volumen pues tenemos ahora otra concentración y otro volumen. Esto es 4 por 10 elevado a menos 4 por un volumen de 100 mililitros. Y esto pues sería la concentración del plomo más 2, pues sería 1,14 por 10 elevado a menos 4 molar. Entonces vamos a calcular pues esta formulita que tenéis aquí y comparando vamos a ver si hay precipitación o no hay precipitación. Así que esto es igual a 1,43 por 10 elevado a menos 3 por 1,14 por 10 elevado a menos 4. Vamos a ver el coeficiente de concentración o coeficiente de solubilidad, a ver qué da. Esto lo multiplico por 1,43 por 10 elevado a menos 3 y esto me da 1,63 por 10 elevado a menos 7. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Si yo lo comparo esto con esto, yo veo que el coeficiente está siendo mayor que la KPS y eso significa que cuando pasa eso, pues tenemos precipitado. Hay precipitación, es decir, cuando se juntan estas dos disoluciones, pues vas a empezar a ver pues, colores bonitos y un precipitado, ¿vale? Entonces hay la disolución precipita y entonces, por lo tanto, tenemos precipitación. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio. ¿Qué examen más largo?
Bueno, tenemos 3 sustancias, tenemos ahí. Hay que clasificarlas según el tipo de enlace, ¿vale? Si es metálico, iónico, si es una molécula covalente, una red covalente. Bueno, esto es muy fácil. El primer compuesto es el bromuro de sodio, que es una sal formado por un compuesto iónico, es un compuesto iónico formado por un elemento metal y un no metal, por lo tanto diremos que es un compuesto iónico. En el caso del agua, el agua es una molécula covalente, ¿vale? Porque está formada por 2 elementos no metálicos, así que es una molécula covalente, ¿vale? Y luego tendríamos el metano, que también es una molécula covalente. Es una molécula. Y el carbono diamante. ¿Cuánto tiempo sin salir diamantes? Esto es una red covalente. Es una red covalente molecular y además que tiene unos puntos de fusión y una dureza que te mueres. ¿Vale? De hecho, por ejemplo, en este ejercicio nos preguntan, fabricar herramientas de corte. ¿Cuál es la que tiene más dureza de todos? Joder, el diamante. El diamante tiene un punto de fusión súper elevado y luego pues es muy, muy, muy duro. Bueno, ya tenemos indicados los tipos de enlace y nos dice que... la plata, que se me olvida. La plata es un compuesto metálico, que se me olvidaba. Bueno, ya tenemos el apartado A, que fácil, solo había que indicar, ni siquiera te pide que expliques. Y que para las especies moleculares, en el B, que sean dibujar las especies moleculares, en este caso sería el agua y el metano, dibujar las estructuras de Lewis e indicar la geometría molecular, empleando la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia y razonar cuál de las dos especies presenta un punto de fusión de ebullición más alto. ¿Vale? Con el punto de ebullición más alto lo voy a hacer, ¿sabéis con qué? Con la polaridad. ¿Vale? Voy a discutir la polaridad. Voy a empezar con el agua. El agua tiene en su última capa de valencia, el oxígeno tiene 6 electrones, ¿vale? Y el hidrógeno tiene un electrón. Entonces hay 2 pares enlazantes y 2 pares solitarios sobre el átomo central, ¿vale? Esto sería el Lewis de la molécula del agua. De hecho, la geometría, según la teoría de repulsión de pares de electrones de la última capa de valencia, es una molécula de tipo AX2E2, es decir, el átomo central le acompañan 2 elementos y tiene 2 pares de electrones solitarios, ¿de acuerdo? Con un número estérico 4, que le corresponde a una distribución tetraédrica de ligandos y pares no enlazantes alrededor del átomo central. Y como existen 2 pares de electrones no enlazantes sobre el oxígeno, la geometría molecular es angular con un ángulo de enlace ligeramente menor que la de un tetraedro. Entonces, de hecho, es un ángulo de enlace de 104,5. Eso es debido a la repulsión provocada por los 2 pares de electrones no enlazantes, que según la velografía será un ángulo de 104,5 grados. La polaridad, pues al ser el oxígeno más electronegativo que el hidrógeno, la molécula presenta 2 dipolos dirigidos del hidrógeno al oxígeno. Y entonces, como los 2 vectores del momento dipolar son iguales y la geometría es angular, la resultante de ambos no es nula, por lo que se trata de una molécula polar. Claro, el punto de ebullición es muy elevado. ¿Por qué? Porque esta molécula puede formar puentes de hidrógeno. Para formar un puente de hidrógeno es una atracción eminentemente electrostática entre un átomo electronegativo de una molécula polar, ¿vale? Y un átomo de hidrógeno de otra molécula polar o de la misma molécula polar. Así que ya os digo, que es el que tiene el punto de ebullición más alto por encima del metano. Ahora, en cuanto al metano. El metano, el carbono tiene una covalencia de 4 y tiene 4 electrones en la última capa de valencia y el hidrógeno tiene 1, ¿vale? Entonces esto sería Lewis del metano. Entonces el metano, según la teoría de repulsión de pares de electrones de la última capa de valencia, el átomo central le acompañan 4 elementos y el átomo central tiene 0 pares de electrones solitarios, con un número estérico 4 a la que le corresponde una distribución tetraédrica de los ligandos y los pares no enlazantes alrededor del átomo central. Y al no existir pares de electrones no enlazantes sobre el carbono, coinciden la distribución y la forma de la molécula, por lo tanto, esta presenta una geometría de tipo tetraédrica con ángulos de enlace de 109,5 grados. Y luego la polaridad, al ser el carbono más electronegativo que el hidrógeno, la molécula presenta 4 dipolos dirigidos hacia el átomo de carbono y como todos los vectores del momento dipolar son iguales y la geometría es tetraédrica, pues la resultante de todos ellos es nula, ¿vale? Por lo que se trata de una molécula no polar. Así que el punto de ebullición es muy bajo porque solo actúan las fuerzas de dispersión, ¿vale? Así que pues no va a ser una sustancia que tenga un punto de ebullición más alto que el agua, ni de coña, el agua será muchísimo más alto. Luego te dice en el apartado C que elegir entre el C1 y el C2, nos pregunta
elegir de forma más razonada para un compuesto que vaya a fabricar un cable que conduzca la electricidad. Bueno, pues si tengo que usar un cable para conducir la electricidad, en esencia yo lo que tendría que buscarme es un compuesto que tenga que sea un compuesto metálico, ¿vale? Porque los compuestos metálicos, pues lo que va a pasar es que van a conducir la electricidad. Entonces voy a elegir la plata, ¿vale? Porque es metálica y es uno de los mejores conductores electrónicos. Fabricar herramientas de cobre, pues voy a coger el diamante, el grafito, que viene de grafito, es una red covalente de gran dureza y sobre todo no soluble en agua. Bueno, bastante asequible. Vamos al siguiente problema. Nos quedan 5, vamos al C2, que es de ácido base. La verdad es que es un examen muy largo, chicos. Tenemos que el ácido láctico es un ácido monoprotótico débil presente en la leche. Y si para valorar 20 mililitros de una muestra se necesita 8,2 mililitros de una disolución de 0,05 molar de hidróxido, calcular la concentración molar del ácido de la muestra inicial y luego calcular el grado de ionización perceptual del ácido láctico si la K es ese valor que tenéis ahí. Vale. Y luego razonar cómo será el pH de la disolución con el punto de equivalencia. Luego, debido a la descomposición bacteriana, el pH de una muestra de leche sea acidificado hasta un pH de 2,2, pues determinar la calidad de esta muestra si se considera que la leche es de buena calidad cuando la concentración del ácido láctico es menor a 0,02. Bueno, pues tenemos el ácido láctico, ¿vale? Que el ácido láctico pues reacciona con una base, ¿vale? Para dar una sal, en este caso un acetato de sodio, ¿vale? De acuerdo, más agua, porque forma una sal. Entonces te dice que de aquí hay 20 mililitros y de aquí 8,2 mililitros a una concentración de 0,05 molar. Y entonces la concentración molar de la muestra inicial. Bueno, esto lo podemos hacer de varias maneras. Se puede hacer por factor de conversión, se puede hacer con cálculo de número de moles. La relación estequiométrica vemos que es 1 a 1, pues nada, con moles. Luego vamos a calcular los moles de hidróxido de sodio, que es la molaridad por el volumen en litros. 0,05 lo multiplicamos por 8,2 por 10 elevado menos 3 litros para pasarlo a litros. Bueno, pues ¿cuántos moles tenemos aquí? Pues vamos a calcular el número de moles. 0,05 que lo multiplico por 8,2 por 10 elevado menos 3. Esto sería igual a 4,1 a 4,1 por 10 elevado menos 4 moles. Vale, ya tendríamos los moles de esto. Entonces la molaridad será el número de moles partido el volumen en litros, ¿vale? Y entonces, claro, si yo quiero calcular la molaridad de esto, conozco el volumen y conozco los moles. Entonces la molaridad del ácido láctico en este caso sería 4,1 por 10 elevado a menos 4 mol por un volumen de 20 por 10 elevado a menos 3 litros. Que esto lo dividimos entre 20 por 10 elevado a menos 3. Y entonces, error de sintaxis, ¿por qué? Porque tengo una coma. Vale, y entonces esto nos da que es una concentración molar de 0,0205 molar. Y ya tendríamos el apartado A resuelto. Bueno, bastante asequible. Ahora en el B nos piden que calculemos el grado de ionización perceptual. Vale, aquí tenemos que hacer un equilibrio del ácido láctico. Tenemos que hacer un equilibrio, calcular la X, porque el grado de disociación se calcula como X partido la concentración inicial. Y la concentración inicial del ácido, pues la acabamos de calcular, que sería 0,0205 molar. ¿Vale? Entonces nada, vamos a hacer el equilibrio. Equilibrio ácido-base. Entonces tenemos el ácido láctico, que es una base débil, ¿vale? Lo voy a poner tipo Arrhenius, si os parece. Se disocia el ion lactato más protón. Esto obviamente en disolución acuosa todo, ¿vale? Entonces tenemos una concentración inicial que es 0,0205, nada. La variación es menos X, más X, más X. Aquí básicamente vamos a tener que calcular una ecuación de grado 2, 0,0205 menos X. Aquí las aproximaciones, os advierto, no son válidas. Entonces la caso A, porque esto es inferior a 1 por 10 elevado a menos 5. Entonces X al cuadrado partido 0,0205. Fijaros, este por este dividido entre este. Y todo esto es igual a 1,38, menos X, 1,38 por 10 elevado a menos 4. Vale. Esto pasa aquí multiplicando, así que X al cuadrado es igual a 0,205, lo multiplicamos por 1,38 por 10 elevado a menos 4, por 10 elevado a menos 4, y esto sería 2
2,829 por 10 elevado a menos 6, menos 1,38 por 10 elevado a menos 4x. Así que x al cuadrado más 1,38 por 10 elevado a menos 4x menos 2,829 por 10 elevado a menos 6 igual a 0. x1 y x2. Aquí recordar que el negativo caca. Menú ecuación polinómica de grado 2. 1,38 por 10 elevado a menos 4. Menos 2,829 por 10 elevado a menos 6. Y entonces esto es igual a 1,61 por 10 elevado a menos 3 molar. Y ya tendríamos el valor de la x. Como tenemos el valor de la x, podemos calcular el grado de disociación. X es igual a 1,61 por 10 elevado a menos 3, partido la concentración 0,0205 molar inicial por 100, si queremos expresarlo en porcentaje. Así que es 1,61 por 10 elevado a menos 3 molar, partido 0,0205, que es la concentración inicial, y si multiplicamos por 100 lo expresamos en porcentaje. Esto sería un 7,85%. 7,85% sería el grado de disociación, en este caso, del ácido láctico del problema. Vale. Y luego en el C te dice que razones cómo será el pH de la disolución en el punto de equivalencia. Bueno, pues esto es el típico ejercicio de hidrólisis. Bueno, pues algo muy sencillo. Yo tengo que el ácido láctico es un ácido débil que reacciona en este caso con el hidróxido de sodio que hemos visto antes, ¿vale? Para dar una sal, que es la sal que tiene una sal acetato sódico, ¿no? O sea, tiene más agua, ¿vale? Entonces yo tengo que analizar esta sal, ¿vale? Esto es una base fuerte. Si yo disocio esa sal, te da los iones desprotonados más el ion sodio. Entonces, esto que como viene de un ácido débil es una base conjugada fuerte, más fuerte que el agua, genera reacción de hidrólisis, en todo caso es una hidrólisis alcalina, y el ion sodio es un ácido conjugado débil que viene de una base fuerte. Entonces, la disolución es básica por hidrólisis alcalina de este ion. Entonces, tenemos aquí más agua, se va a comportar como una base, generaríamos el propio ácido láctico más los hidróxidos. Entonces tendríamos que equilibrar un equilibrio de hidrólisis. Por cierto, el segundo que sale en este examen. No sé por qué les ha gustado tanto, ¿vale? Y ahora el problema D. Debido a la descomposición bacteriana, el pH de la muestra, de la leche, se ha modificado hasta 2,2. Entonces nos piden determinar la calidad de esta muestra. Si se considera que la leche es de buena calidad, se considera que es de buena calidad cuando la concentración del ácido láctico es menor a 0,02. Entonces yo tengo el ácido láctico, ¿vale? Que se desprotona en lactato, ¿vale? Más protón, ¿vale? Entonces tengo una concentración de 0,02, nada, la variación menos x más x más x. Aquí básicamente tengo que hacer un nuevo equilibrio, 0,02. Fijaros que la casual la tenemos del apartado, bueno, de los datos, realmente no. Esto es la casual, sería pues x al cuadrado partido 0,02 menos x, que lo igualamos a 1,38 por 10 elevado a menos 4. Esto pasa aquí multiplicando. Bueno, no haría falta resolver la ecuación de grado 2 porque nos están diciendo el pH. Entonces, la x, que es la concentración de protones, está relacionada con el pH, porque el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones. O lo que es lo mismo, la concentración de protones es 10 elevado menos pH. Es decir, la X o la concentración de protones es 10 elevado menos 2,2. Así que podemos calcular esto, que es la concentración inicial. Es decir, podemos calcular esa concentración, ¿vale? Entonces esta X la tenemos con una disociación del 0,2, ¿vale? Pero cuidado, porque, claro, yo he hecho de 0,02, es decir, se considera que es buena calidad cuando tenemos esto, ¿no? Entonces esta X es una X que tendría que ser 10,2, pero realmente es como si yo ahora mismo tuviese, lo que tengo que calcular es que no conozco esa concentración, ¿vale? Nada, menos X más X, y ahora la X de antes y la X de ahora es la misma.
¿Eso qué significa? Que si yo tengo la X, puedo calcular con otra concentración. Y entonces la casu A sigue siendo la misma, 1,38 por 10 elevado a menos 4. La X es 10 elevado a menos 2,2 elevado al cuadrado por una concentración inicial que no sé, que es lo que tengo que calcular, menos 10 elevado a 2,2. Así que lo único que tendría que hacer es despejar la concentración inicial. Entonces, bueno, pues esto se puede resolver con la calculadora. 1,38 por 10 elevado a menos 4. Esto es igual a arco 10 elevado a menos 2,2, cerramos paréntesis, dividido, aquí faltaría elevado al cuadrado, dividido entre x, que no lo sabemos, menos arco logaritmo de 10 elevado a menos 2,2. Vale, resolvemos la ecuación. Y entonces la concentración inicial tiene que ser de 0,02947. Fijaros que la de buena calidad es 0,022 y esta está siendo mayor, con lo cual la leche no es de buena calidad, dado que la concentración es mayor que 0,02. ¿Vale? Muy bien, pasemos al siguiente problema. Por cierto, qué examen más largo, por favor. Bueno, aquí, menos mal que este es cortito. Se desea construir una pila de Daniell en el laboratorio. Nos piden que dibujemos un esquema, que nombremos los distintos elementos, que escribamos las reacciones que tienen lugar en los electrodos e indiquemos los reactivos necesarios y que expliquemos la función de un puente salino. Bueno, yo voy a hacer el A y el B juntos, ¿vale? Aquí lo que tienes que decir cuando haces un ejercicio de pilas es que tienes que decir que una pila es aquella que tiene lugar una reacción espontánea. Es decir, que en ella se cumple que a presión y a temperatura constantes la variación de la energía libre de Gibbs es cero. Teniendo en cuenta esa relación entre el potencial de la celda, que viene dado por la expresión que tenéis ahí, se deduce que una reacción de oxidación-reducción es espontánea, ¿vale? Si la variación es de signo positivo. Entonces, para hacer una pila, nosotros tenemos que poner una pila. Vamos a buscar el cátodo. El cátodo es aquel que tiene mayor tendencia a reducirse, por lo tanto tendrá un potencial estándar de reducción más alto. Vale, ¿quién actúa en el cátodo? A ver, nos dicen que lo hacemos tenemos 3 elementos aquí y entonces vamos a buscar el que tiene un potencial estándar mayor. Pues yo lo voy a hacerlo con el cobre, ¿vale? Y también tenemos que la pila que podemos formar mejor sería la pila de cobre y zinc. ¿Por qué? Porque este tiene un potencial estándar de reducción más alto y este tiene un potencial estándar de reducción más bajo. Eso significa que tiene más tendencia a oxidarse. Con lo cual la mejor pila será la formada por cobre y zinc. Vale, entonces el cobre será la reacción de reducción, cobre más 2, acuoso, pasa a cobre sólido. Entonces aquí ponemos el potencial estándar de reducción, esto es el que va a actuar en el cátodo, más 0,34 voltios, y aquí ponemos el que menos, que es el ánodo que participa en la reacción de oxidación, que es el zinc, que pasa a zinc más 2. A mí, como me gusta sumar, voy a poner el potencial estándar de oxidación, entonces será más 0,76 voltios. Claro, yo sumo esto, aquí dos electrones, reacción global es cobre más 2, más zinc sólido, da cobre sólido, más zinc, más 2 acuoso. La variación de este potencial de esta reacción, pues tendríamos que es 0,34 más 0,76, pues sería 1,1 voltios. Vale, ¿podría montar una pila con plomo? Pues la verdad es que podría, ¿vale? Podría montar una pila con plomo. Es verdad que quizá la pila con plomo me dará un potencial estándar de reducción menor que el de la pila con cobre y zinc. Entonces la mejor pila es la de cobre y zinc, ¿vale? Y entonces yo creo que es la pila que mejor formaré. Pero es verdad que luego te dice que aquí se construye luego con plomo, que cuál será mayor o mejor que la pila original. Ya os digo que va a ser peor que la pila original, porque la original, luego haremos el cálculo, pero tiene una mayor FEM, ¿no? O fuerza electromotriz o mayor voltaje. Ahora, si queremos dibujar la pila, que menudo rollo es dibujar pilas, aquí dibujamos el puente salino. Bueno, vosotros seguro que lo dibujáis mejor que yo dibujo fatal. Aquí voy a poner el ánodo, que es el electrodo negativo de la pila. Aquí el cátodo, que es el electrodo positivo. Aquí voy a meter el ánodo, que es el zinc metálico con la disolución de zinc. Aquí voy a meter el cátodo con el cobre sólido y con la disolución de cobre, cobre más 2. Voy a poner aquí el voltímetro y el flujo de electrones siempre va del ánodo al cátodo, ¿vale? Eso sería más o menos el esquema
de la pila con el puente salino, puedes hacer un puente salino con cloruro de sodio o lo que tú quieras, ¿vale? Y ya tenemos identificado todo. Ahora, ¿cuál es la función que tiene el puente salino? Pues la función que tiene el puente salino sería mantener la neutralidad de la eléctrica, o sea, lo que haría el puente salino es cerrar el circuito y mantener la neutralidad eléctrica de las disoluciones, ¿vale? Ahora bien, si se sustituye el electrodo de zinc con plomo, ¿cuál será la fuerza electromotriz? Bueno, pues aquí básicamente va a ser lo mismo, lo único pues que tenemos cobre más 2, que pasa a cobre sólido, ¿vale? Aquí ponemos, esto sería el cátodo. Entonces aquí tenemos el potencial estándar de reducción, que sería 0,34 voltios, y luego el ánodo, pues vamos a poner el plomo. Entonces plomo pasa a plomo más 2. Vale, aquí si hacemos el potencial estándar de oxidación, cambiando el signo, que es más 0,13, porque quiero el de oxidación en vez de reducción, la variación de ese potencial me sale 0,34 y 0,3, me sale 0,47 voltios. Vale, si os dais cuenta, ese voltaje es menor que el anterior. Por lo tanto, el que tiene más fuerza electromotriz sería la otra pila, la pila original, no la pila con plomo. ¿Y será mayor o menor? Pues será menor que la pila original, ¿vale? La pila original es mayor, tiene mayor voltaje, fuerza electromotriz. Bueno, aquí acuérdate de completar la reacción, hacer la reacción global, que es un coñazo, pero hay que hacerla, ¿eh? Bueno, vamos al ejercicio de 2. Uy, madre mía, que examen más largo. Nos quedan, ¿cuántos ejercicios? Nos quedan 3 ejercicios. Una celda electrolítica que contiene cierto cloruro de hierro se hace pasar una corriente de intensidad constante durante 30 minutos. El proceso se recoge en 50 mililitros de cloro medidos a 20 grados y a una atmósfera de presión y nos dan la constante de Faraday. ¿En qué electrodo se ha liberado cloro? Calcula la intensidad de la corriente empleada. En un segundo experimento se hace pasar la corriente de 2 amperios durante 1 hora, tras lo cual precipitan 1,4 gramos de hierro. Determinar la sal que se emplea. Bueno, esto es muy sencillo. Primero tenemos que el ion cloruro va a dar lugar a clorogas, ¿vale? Clorogas, que eso sería básicamente una reacción de oxidación, por lo tanto, si hablamos de electrólisis, esto es el ánodo, electrodo positivo, oxidación. Acordaros que al contrario que la pila. El tiempo son 30 minutos, habrá que pasarlo a segundos. Y entonces aquí podemos hacerlo de varias maneras. Podemos hacerlo desde la intensidad, podemos calcular cuáles son los moles que se están haciendo, o sea, cuántos son los moles que se están generando, hacer una relación esticométrica a los moles y hacer un cálculo esticométrico. En realidad es algo también bastante fácil de hacer. También lo podemos hacer directamente con el hierro. ¿Por qué lo podemos hacer con el hierro directamente? Porque, bueno, primero podríamos hacer los moles con el cloro y luego hacemos la relación esticométrica, porque esto es el ánodo, pero el cátodo sería el hierro. Entonces el hierro, que sería el cátodo, ¿vale? Que se va a generar hierro sólido, ¿vale? Porque se va a depositar. Eso significa que aquí tenemos el ferroso que va a pasar a férrico y entonces esto es el cátodo de la cantidad que se va a electrodepositar. Entonces realmente yo puedo hacer un cálculo esticométrico. ¿Por qué? Porque aquí pongo 2 electrones, ¿vale? La transferencia es 0, entonces tengo 2 iones cloruro más el hierro más 2 que me da clorogas más hierro sólido, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Que si yo de aquí tengo 50 mililitros a 20 grados Kelvin y una atmósfera, ¿vale? Pues, ¿qué puedo calcular? Pues puedo calcular puedo calcular los moles de cloro y con los moles de cloro podré averiguar los moles de este ion, o sea, incluso puedo averiguar qué masa se va a generar de hierro y a partir de la masa de hierro que se va a generar puedo calcular lo que me están pidiendo aquí, la intensidad. Vale, entonces, los moles de cloro es palomas volando igual a número de ratones totando, ¿vale? Presión por volumen partido de reportes y de espejo moles. Será una presión de una atmósfera con un volumen de 50 por 10 elevado a menos 3 litros a una constante de gases ideales de 0,082 por una temperatura de ¿cuánto? De 293 grados Kelvin. Vale, entonces aquí lo voy a hacer por esticometría. Vais a ver qué fácil es. Y bueno, pues esto sería 1 por
50 por 10 elevado a menos 3, que lo dividimos entre 0,082 por 293. Entonces los moles que se producen son 2,08 por 10 elevado a menos 3. 2,08 por 10 elevado a menos 3 moles de ¿qué? De cloro. Así que los moles que en este caso se estarán produciendo de hierro, que es lo que se va a depositar, es la misma relación, 2,08 por 10 elevado a menos 3 mol. Con lo cual yo puedo calcular qué masa en gramos de hierro se está depositando, son el número de moles por la masa atómica del hierro. Entonces sería 2,088, que lo multiplicamos por el peso molar del hierro, ¿vale? Que sería 55,8. Y entonces tenemos la masa depositada, que es 0,1161 gramos. Entonces, sabemos que la masa depositada es igual al peso molar por la intensidad de la corriente por el tiempo. Esto, si os dais cuenta, es la carga, ¿vale? Partido la carga del ion, en este caso más 2, por la constante de Faraday. Entonces yo lo que tengo que despejar en este ejercicio es que me dice que calcule la intensidad. Bueno, pues lo que tengo que despejar es la intensidad. Entonces la intensidad es igual a la masa por la Z por la constante de Faraday partido el peso molar por el tiempo. Bueno, por la masa 0,1161 gramos por más 2 por la constante de Faraday 96.900 por el peso molar en este caso del hierro, que hemos dicho que es 55,8 gramos, por el tiempo, que son, ¿cuánto tiempo han dicho? 30 minutos. 30 minutos, pero en un segundo, esto hay que pasar los segundos, así que hay que multiplicarlo por 60 para convertirlo a segundo. Entonces vamos a calcular la intensidad en amperios. A ver, esto sería igual, a ver dónde pongo la calculadora que no me cabe. Pues voy a arrastrar este dato que lo tengo aquí por 2. Bueno, soy muy vaga y voy a poner la constante de Faraday con la calculadora. Constante físico-química Faraday por dividido entre 55,8, que lo multiplico por 30 por 60 para pasar los segundos. Y entonces esto me sale que los amperios o la intensidad de la corriente es de 0,2231 amperios. Y ya tengo el ejercicio resuelto, como veis, bastante asequible. Ahora, el B, en un segundo experimento, se hace pasar una corriente de 2 amperios durante 1 hora, tras lo cual precipita 1,4 gramos de hierro. Determinar qué sal se ha empleado. Pues una sal de cloruro de dicloruro de hierro o tricloruro de hierro. Claro, esto significa que lo que nos quieren preguntar es que si se ha usado tricloruro o se ha usado el otro. Y ahora además, y diréis, ¿y esto cómo lo sé yo? Pues muy fácil, por el ajuste estequiométrico. Mirad, si yo he usado el otro electrodo, tengo 2 de cloro, que daría clorogas más 2 electrones, y entonces aquí tendríamos hierro más 3, ¿vale? Que daría lugar a hierro sólido, ¿vale? Entonces aquí tendríamos 3 electrones, y claro, el ajuste sería totalmente distinto, porque esto tendría que multiplicarlo por 3 y esto por 2. Y entonces tendríamos 6 iones cloruro más 2 de hierro más 3. Nos vamos al otro lado. 3 de clorogas más 2 de hierro sólido. Claro, si os dais cuenta, el ajuste de la reacción es distinto. Y entonces, claro, la cantidad de hierro depositada tiene que ser distinta. Es decir, que en realidad, bueno, pues podemos calcular, volver a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes, pero despejando la masa que se deposita. Para que sea más rápido, yo si queréis creo que lo voy a hacer por factor de conversión, creo que va a ser más rápido. Entonces, usando esta primera reacción sería, yo tengo 7200 coulombs, que sería, y eso, ¿cómo lo sé? Pues muy fácil. Yo sé que la carga es igual a la intensidad por el tiempo. Entonces, yo tengo la intensidad que era, en este caso, 2 amperios por un tiempo de 3600 segundos. Es decir, esto sería la carga, 7200. Bueno, en un mol de electrones estaría la constante de Faraday, que es 96.500. Por cada mol de hierro habría 2 moles de electrones y el 55,8 gramos que lo dividimos por cada mol de hierro. Esto nos daría 2,08 gramos de hierro en esta condición. Y en la de abajo el hierro más 3 sería 7200 coulomb en un mol, ¿vale? Habría 96.500, ¿vale? En un mol, bueno, perdón, en un mol no, por cada mol de hierro
¿vale? Bueno, en realidad sería 2 de 3, ¿vale? Cuidado, que aquí el coeficiente estequiométrico, a ver, lo podemos hacer con los propios iones, en realidad con la propia semirreacción, si queréis lo podemos hacer con la propia semirreacción, porque en realidad, como hay 2 y 2, pues esto sería por cada mol de cada 3, por lo tanto, cada mol de cada 3 electrones estaría bien, por 55,8 gramos por cada mol de hierro, pues esto nos daría 1,4 gramos de hierro. A ver, cuidado, porque alguien diría, bueno, pero esto está mal, ¿no? No, es 1 de cada 3 realmente, porque en realidad la reacción de esto sería hierro más 3 que pasa a ion hierro. Entonces, esto serían 3 electrones, ¿lo veis? Entonces es verdad que el coeficiente lo multiplicamos por 2, pero en realidad es multiplicado por 2 de 1 de cada 3, ¿vale? Entonces matemáticamente es lo mismo. Ahora, aquí tengo 2,08 y el otro lado tengo 1,4. Por lo tanto, el que precipita, la sal que se ha empleado, pues será esta, ¿no? ¿Cuál precipita hierro? ¿Cuál sal se ha empleado? Pues en este caso tricloruro de hierro, ¿vale? Que sería la que se parece más a la cantidad que nos ha salido. Bueno, que se parece no, que nos ha salido clavado la cantidad, ¿eh? Muy bien, pasemos al siguiente ejercicio. Espero que sea más corto porque están siendo muy largos. La verdad es que es un examen muy largo, ¿eh? El siguiente ejercicio te dice que, bueno, uno de configuración. Tenemos elementos ABC que representan estos números atómicos. Hay que escribir las configuraciones electrónicas de los 3 átomos y los 4 números cuánticos del último electrón de la valencia del carbono. Entonces tenemos A, que tiene una Z de 10, así que esto es 1s2, 2s2, 2p6, ¿vale? Esto concretamente es el neón, ¿vale? Luego el elemento B tiene una Z de 17, esto es el cloro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ¿vale? Entonces esto es el cloro, claramente. Esto lo sé porque tú te miras la última capa valencia, entonces el periodo 3 grupo 17 y lo de arriba es el periodo 2 grupo 18, gas noble. Y el C, que tiene una Z 19, sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Y entonces aquí tenemos un alcalino que tiene, en este caso, sería el potasio, ¿vale? Y entonces te dice que escribas las configuraciones de los 3 átomos y los 4 números cuánticos del último electrón de la valencia del C. Bueno, pues esto, como es 4s, el número cuántico principal es 4 y el secundario sería un 0. Si el secundario es un 0, eso significa que el magnético de las orientaciones será un 0. Y como hay un solo electrón, eso significa que el spin será más un medio, ¿vale? Y esos serían los números cuánticos de 4s1. Luego en el B te dice que razonar qué átomo presenta un potencial de ionización más bajo, el B o el C. Bueno, pues aquí nos tenemos que acordar, bueno, el B, voy a apuntármelo, el B es el cloro y el C es el potasio. Bueno, pues aquí lo que tenemos que acordarnos, cuando hacemos este tipo de ejercicio, perdón, el cloro y el potasio hemos dicho, es que primero tenemos que definir qué es la energía de ionización. La energía de ionización es la energía que hay que comunicar a un átomo gaseoso neutro y en su estado electrónico fundamental para arrancarle un electrón de su capa valencia y convertirlo en un catión monopositivo gaseoso y en su estado electrónico fundamental. Entonces la energía de ionización depende de varios factores, de la carga nuclear, del tamaño del átomo, de las configuraciones electrónicas y del apantallamiento. En este caso, si nosotros vemos la tabla periódica, es verdad que la energía de ionización aumenta conforme avanzamos en grupo y aumenta conforme disminuimos en periodo. Y entonces, las flechitas estas de la tabla periódica, entonces si nosotros tenemos que buscar cuál de todos presenta un punto de ionización más bajo, el más alto sería para el cloro y el más bajo sería el potasio. Entonces es el potasio el que presenta una menor energía de ionización, ¿vale? Porque presenta pues mayor número de capas y entonces te va a costar. O sea, es decir, digamos que tendría esa energía de ionización más alta. Luego en el C te pide que indiquemos qué tipo de compuesto, qué tipo de enlace es el compuesto Cb. Bueno, hemos visto que C y B, pues cloruro de potasio, ¿vale? Entonces cloruro de potasio es una sal, bueno, Cb en letras. Es una sal que se forma por compuestos iónicos. Entonces aquí hay una transferencia, tenemos un catión, ¿no? Y un anión, ¿no? Entonces tenemos dos elementos, uno metálico y uno no metálico, uno que es capaz de ceder protones, otro que captarlos, ¿no? Entonces te dice indicar qué elemento será menos reactivo de esos 3, ¿no? Comparado Cb primero, lo comparemos Cb con el otro, ¿vale? El otro es el neón, ¿no? Entonces el neón es un gas noble, por lo tanto
tiene la capa de valencia llena y entonces al ser un gas noble, ¿vale? Al ser un gas noble, pues presenta es mucho más estable, ¿vale? Y será menos reactivo de esos tres, ¿no? Entonces, al ser un gas noble, de todos es el menos reactivo. El menos reactivo, el neón, ¿vale? Ya tenemos el último problema. Aquí te dice que escribamos las reacciones y que formulemos y nombremos todas las especies químicas que tenemos aquí. Aquí nos dice que tenemos que el elemento A alqueno se puede obtener a partir de deshidratación del 1-butanol. Bueno, pues fácil. El alqueno A se puede obtener de la deshidratación de 1-butanol. Vale, el 1-butanol sería CH2OH, CH2, CH2, CH3. Entonces, una reacción de deshidratación de un alcohol generaría un alqueno. Entonces, este alqueno sería CH2, doble enlace, CH, CH2, CH3. Y lo que siempre se me olvida, que sabéis que en clase siempre se me olvida, el agua. Entonces, esto sería la deshidratación de un alcohol que da un alqueno, concretamente el 1-buteno. El 1-butanol pues daría el 1-buteno. Vale, en el B, ya tenemos el A, el B te dice, la reacción entre A y HBr daría lugar a dos productos orgánicos. ¿Cuál de ellos es claramente mayoritario? Bueno, esto es una reacción de halogenación, ¿vale? Una reacción de adición al doble enlace, entonces tendríamos que buscar que habrá dos productos, uno mayoritario y otro minoritario. Entonces tendríamos un alqueno, ¿vale? Esto es la adición de un alqueno. Entonces tenemos un alqueno, que seguramente pues sea este de aquí, CH, CH2, CH3, ¿vale? Porque tenemos el alqueno que hemos hecho antes, que sería el 1-buteno, el 1-buteno, 1, 2, 3, 4, 1-buteno. Entonces es una reacción de adición al doble enlace. Entonces esto se va a formar el CH3, CHBr, CH2, CH3. Esto sería el 2-bromo-butano, que sería producto mayoritario. Y después tendríamos el CH2Br, CH2, CH2, CH3, que sería el 1-bromo-butano. Vale, el producto mayoritario es el 2-bromo-butano, porque según la regla, aquí en realidad tenemos que aplicar una regla que es la regla de Markov-Nikov, siempre lo escribo mal, que te dice que el hidrógeno se va a ir a aquel carbono que está más hidrogenizado, ¿vale? Y entonces, en este caso, perdón, aquí se iría el bromo y el hidrógeno se iría al carbono más hidrogenizado. Por lo tanto, la molécula más mayoritaria es obviamente, el producto mayoritario sería el 2-bromobutano, ¿vale? Muy bien, el C y por fin el último, indica la fórmula semidesarrollada de dos isómeros constituidos en A. ¿Qué indica el tipo de isomería? Bueno, hemos dicho que esto era el 2-buteno, la molécula A. Te dice semidesarrollada, por lo tanto sería CH3, CH, doble enlace, CH, el buteno, perdón, el buteno sería 2-buteno, no, perdón, me daba el 1-buteno, ¿no? El 1-buteno. Entonces tengo el 1-buteno. Bueno, el isómero sería el 2-buteno, ¿qué puñetas? CH2, doble enlace, CH, CH2, CH3. Bueno, pues aquí tendríamos el 2-buteno y un isómero, por ejemplo, de posición, sería, por ejemplo, el 2-buteno, que sería CH3, CH, doble enlace, CH y CH3. Luego podríamos hacer... ¿Cuántos isómeros me dicen que haga? Indicar la fórmula. 2, vale. Y otro estructurales, pues sería de posición, pues por ejemplo podemos hacer otro de cadena. Por ejemplo, de cadena sería CH2, doble enlace, carbono, CH3 aquí, y aquí un CH3 con un grupo metil. Entonces esto sería, por ejemplo, el metilpropeno. Entonces tendríamos el metilpropeno, que sería un isómero constitucional estructural, pues de cadena, ¿vale? Yo creo que esto sería lo más fácil de hacer y lo más rápido, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí este vídeo. Qué largo, qué examen más largo. Espero que el examen os haya salido muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo. Que vaya bien y muchísima suerte. Perdonad los errores porque estamos muy cansados. Es la semana de la PAO y estamos haciendo muchos exámenes y es posible que cometamos algún error. Pues nada, chicos, muchas gracias y nos vemos en el siguiente.